Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Presentamos hoy un libro que se llama Libro, de Eloy Gimeno. Luego hago las presentaciones, pero sobre todo agradecer a Fundació Ban Sabadell, que es la coproductora de la exposición, y también la coproductora la coeditora del libro, junto con RM, que tenemos también aquí a Ramón Reverte, que ha apostado por este libro. La idea de este libro surge, nos lo van a contar ellos, pero surge de una propuesta de que en esta exposición queríamos que este libro sea una pieza más de la exposición, por un lado, y también que reflejara esta manera de hacer que tienen los fotolibros españoles actuales. Por eso le propusimos a Eloy que hiciera un libro totalmente personal, un libro con la libertad de que fuera su libro, pero que a la vez intentara reflejar esta manera colectiva de trabajar, y efectivamente se ha convertido en una publicación que también tiene una parte colectiva, ahora nos lo contarán ellos, pero sobre todo para nosotros ha sido muy interesante la propuesta de trabajar con él, también de trabajar con todos los que tenemos en la mesa, pero especialmente le queremos agradecer muchísimo a Eloy el esfuerzo que ha hecho, que para nosotros es interesantísimo el cómo a alguien con unos medios limitados se le hace una propuesta y le pone muchísima imaginación, sobre todo para conseguir el máximo posible con toda la pasión. No olvidarme, ahora los presento a ellos, no olvidarme de algo importante, que hoy tenemos cerveza y tenemos terraza, con lo cual cuando acabemos DAM nos ofrece una de sus estupendas cervezas. Y deciros que tenemos en la mesa a Eloy Gimeno, que acabo de mencionarlo. Él es fotógrafo y diseñador, autor de un libro que tenemos en la exposición, que se llama Helsinki, y sobre todo ha participado en muchas colaboraciones con otras publicaciones recientes, entre otras Karma, de Óscar Monzón, que lo tenemos en la esquina. También tenemos a Jon Uriarte, fotógrafo, fundador del Photobook Club de Barcelona y autor del blog En Bruto, y que actualmente está exponiendo en una exposición que comisaría Joan Fontcuberta en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, que es Fotografía 2.0. Joan ha tenido también una participación en este proyecto muy importante, porque nos ha ayudado mucho desde el principio, a Irene y a mí, que hicimos la selección de las obras, pero sobre todo nos ha conectado mucho y ha participado con un texto que hizo y con una primera mesa redonda que hicimos como primera actividad de la exposición. Y a Horacio Fernández. Él es historiador, comisario de muchísimas exposiciones, fue profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha en la Facultad de Bellas Artes, y entre otras muchísimas exposiciones. De luego hay que destacar Fotografía Pública, que fue una de sus primeras referencias, que se ha convertido en una referencia internacional sobre los fotolibros, y actualmente en Madrid está su exposición Libros que son fotos, fotos que son libros, en el Reina Sofía, que abarca lo que decía una crítica de hace poco, el pasado, todo el siglo XX, y aquí hemos colaborado con continuar con el futuro. Y agradecerle muchísimo que esté aquí, que se haya saltado el evento que había en Madrid y ha preferido estar con nosotros hoy, y muchísimas gracias a los tres. Bueno, hola, no sé si se me oye. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias también por invitarme a participar y a compartir mesa con, yo creo que para mí, dos de las grandes referencias del mundo del libro de antes, de ahora y seguramente después. Bien, dicho esto, no, solo quería explicar así a modo de introducción cómo hemos llegado hasta esta mesa entre nosotros tres. Pepe ya ha explicado un poquito que desde el principio quisieron contar conmigo desde Colectania para que les ayudase, o no sé muy bien cómo asesorar o ayudar de alguna manera con toda la exposición. Y una de las cosas que teníamos más o menos claras desde el principio es que tratándose de una exposición que lleva por título Fotolibros aquí y ahora, era indispensable que algo se publicase. Era casi como una condición sine qua non, ¿no?, de que algo se tenía que publicar durante esta exposición o que estuviese conectada con la exposición. También teniendo en cuenta el tipo de fotolibros que se están enseñando aquí y que se están haciendo hoy en día, no tenía mucho sentido publicar un catálogo al uso, ¿no? Había que hacer una publicación que siguiese los mismos patrones que yo, desde mi opinión,
siguen los libros que se están publicando hoy en día o los fotolibros que se están publicando hoy en día y que están en esta sala, que yo dividiría en dos características: uno, que se experimenta muchísimo, que la experimentación es una de las grandes bases, y dos, que sirven como herramienta de difusión de los autores. Es decir, son libros de autor, todos los libros que están aquí, ¿no? Y por eso, hablando con Pepe y con Irene, decidimos que se tenía que hacer un libro de autor, que tenía que ser un libro que acompañase la exposición, pero que fuese un libro de autor. Tampoco tenía sentido encargárselo, o no le veíamos demasiado encaje de encargárselo a un fotógrafo. Quizás tenía más sentido encargárselo a un diseñador, y Eloy yo creo que resume varias facetas al mismo tiempo. Tiene toda esa vertiente fotográfica por diversos motivos de su trayectoria, que tampoco voy a expandirme, y luego también yo creo que es un claro ejemplo de esa idea de experimentación y de riesgo, ¿no? De hecho, Helsinki, su primer libro, si no me equivoco, está aquí arriba, porque de hecho él se adelantó a todos los libros que veis aquí, consiguiendo aparecer en la lista de FotoEye, autopublicándose un libro y utilizando como herramienta de difusión. O sea, que creo que funciona muy bien como paradigma de todos los autores y todos los libros que están aquí. Entonces, y además, como estaba en Barcelona y era sencillo, técnica y, digamos, a nivel de gestión, a encargarle la publicación a él, pues, y además dijo que sí al encargo trampa. Al final yo creo que era la persona indicada y la persona perfecta para hacerlo. Ya está. Hasta aquí mi introducción. Supongo que a partir de aquí te toca. Muchas gracias, John. Bueno, ahora voy a proceder a pasar al libro, así para que lo veáis viendo en PDF. El libro consta básicamente de 4 partes que vamos a ir viendo. Aquí al principio, bueno, se va presentando el libro como de lo que es y tal, de qué habla. Entonces hay una primera parte que se empieza a hablar sobre el catálogo, intentando hacer diferencia entre el catálogo y el libro. Luego ya se empieza a hablar del libro, que es realmente el tema que desarrollamos y que más nos interesa, yo creo, a todos los que estamos aquí. Esta primera parte responde a una función didáctica para el público no iniciado o a las personas que les interesa, y está tratado de forma muy visual y muy informativa. Hay un juego con imágenes abstractas, que no son tan abstractas, y se va introduciendo elementos que aportan a la fotografía y que normalmente solo se pueden encontrar dentro de un libro. Bueno, el libro es toda la imagen. Se juega también con esta idea de fotolibro, ¿no? De representar un libro fotografiado. Bueno, pues esta sería la primera parte del libro, que es como la primera pieza. Y luego a continuación se presenta otra pieza, que es un diálogo que tuvimos Horacio, John, Cristina, que no ha podido estar aquí, y yo, en el que, digamos, hablamos del momento actual del libro de fotografía en España y de la fotografía, y un poco las causas que han llevado a ello, o a nivel de autores, que pensamos que por qué ha pasado eso. A su vez, el diálogo se intercala con una lista de libros que hemos sacado de la exposición de Horacio y hemos complementado un poco con títulos que Fotocolectania también tenía su propia lista, y se desarrolla una conversación y se van encontrando estos títulos que han ido saliendo a lo largo de los años 2000 hasta 2014. Esta lista también funciona a nivel de infografía para que se vea el crecimiento de publicaciones que han ido saliendo en los últimos años, desde haber sido un desierto puro a ir poco a poco creciendo de forma no exponencial, pero considerable. Luego a lo mejor lo puedo dejar pasando si tenéis interés de leer y tal.
luego la última pieza, podemos decir, es un epílogo, que está así del revés, que bueno, es un poco, un colega mío me dijo que es muy pesimista, yo creo que es realista, ¿no? En el que más que nada es una advertencia a seguir experimentando y a seguir buscando nuevas formas de expresarse y de trabajar, y no enclaustrarse puramente en el libro porque sí, sino seguir buscando más allá y seguir siendo frescos en ello. Y ahora lo que puedo hacer es dejarlo pasar. No sé cómo va un PC. ¿Cómo se hace para que pasen solas las imágenes? Empujarlo. Bueno, lo voy pasando yo poco a poco y ya está. No. Y bueno, y le paso la palabra a Horacio, que ha tenido una parte muy importante en este libro, porque los textos, a pesar de que han sido primeramente ideas mías y tal, y la conversación también la transcribí yo después de grabarla en un bar así de forma distendida, él ha sido clave a la hora de editar los textos, darles formas, sintetizarlos y hacerlos más digeribles para el público. Y bueno, más cosas. Pero... Bueno, para empezar, esto que acaba de decir Eloy no es del todo cierto, porque él lo ha hecho todo. Lo único que he hecho es quitar esas cosas que aparecen en las frases de yo creo que, me parece, todo eso sí, es verdad. Pero realmente este es un libro, Eloy, y me siento realmente muy a gusto, muy honrado, muy orgulloso de haber colaborado en él, pero en fin, si hay alguna falta de ortografía es mía, ¿de acuerdo? Pero el libro es claramente de Eloy y eso se nota desde el principio. Un libro que intenta pensar sobre los libros. A decir verdad, eso no pasa tantas veces, ¿no? Pues muchas veces vemos los libros o las exposiciones y, por ejemplo, ahora hay una moda un poco terrible de que los libros no llevan texto. Los libros de fotografía en particular están castigados, ¿no? Son libros mudos, como si volviéramos a principios del siglo XX, o sea, al cine mudo. El cine mudo, pues, se exigía aquellos subtítulos tan simpáticos, aquellas cortinillas, y en cierta medida, pues, este está así, un poco con una idea parecida, ¿no? O sea, cómo funciona el texto, pues es en cierta medida algo que complementa una moda actual según la cual las imágenes hablan solas. Puede ser, hay ocasiones en que ocurre, pero en fin, yo no sé, creo que lo bonito es que los libros de imágenes también tengan texto, también tengan un tipo de texto, y este lo intenta hacer de una manera reflexiva, un poco en broma, sin muchas pretensiones. La conversación que antes mencionaba Eloy le hicimos, pues lo voy a decir, de verdad, con unas copas, ¿no? Sin problema, cambiando impresiones, se alargó bastante y pues fue bastante espontánea, ¿no? No tenía ningún tono, que os digo, una especie de introducción y luego comentarios a propósito de cada uno, o no teníamos un orden del día ni nada que se pareciera. Fue más bien hablar sobre un tema que ya va siendo hora de que se hable, porque realmente la producción de fotolibros en estos años en España es espectacular, ¿no? La manera en que lo cuenta Eloy en el libro, pues año por año íbamos viendo cómo se va manchando de rojo las páginas según aumenta la producción, es muy significativa, ¿no? Realmente la producción de fotolibros ha ido creciendo y sigue creciendo. En el 2014 ya llevamos un buen puñado, de una forma que era muy difícil de prever o de predecir, porque literalmente ha sido la manera en que una generación de fotógrafos que ha surgido, pues se ha presentado en público. Tengo una experiencia de primera mano. Tuve la suerte o algo que no es exactamente la suerte de llevar Foto España entre el 2004 y el 2006 y no había muchos fotógrafos jóvenes, ¿no? Realmente no era un momento en que hubiera
mucho donde acudir, ¿no? Empezaba, por ejemplo, ya a aparecer algunos de los fotógrafos que han formado, por ejemplo, colectivos como Blank Paper o, sobre todo, No Foto en aquel momento, a presentarse descubrimientos, y entonces pues empezaban a salir y todo eso, pero por ejemplo esos colectivos no estaban formados todavía, y realmente era un problema programar fotógrafos españoles de vuestra generación, ¿no? Era un problema porque había poco donde elegir, en cierta medida. Y sin embargo, a partir del 9, a partir del 10, 4 años después, 3 años, 5 años, un poco da igual, empieza a aparecer muy sonoramente esta nueva generación. Y digo muy sonoramente porque empieza a aparecer directamente tocando el tambor de las publicaciones, no esperando que les descubran, no esperando que un galerista un poco masoquista exponga a autores que no va a vender una sola foto, no esperando que se haga eco revistas que no existen, no esperando que se haga eco blogs que tampoco, bueno, blogs a lo mejor sí que empezaban a ver, en fin. Empieza a darse a conocer, bueno, pues entrando en la plaza pública con publicaciones. Aparecen editoriales nuevas, editoriales que se forman por los propios fotógrafos, con sus ahorrillos, y que se distribuyen a mano, un poco más o menos. Todavía no hay ferias, encuentros. Empieza a pasar poquito a poquito, y de una manera que fue una auténtica sorpresa, que no dejó de crecer y que sigue en estos momentos activa. Se puede interpretar como una consecuencia de la crisis, es cierto, ¿no? O sea, a lo mejor las dos maneras clásicas en las cuales los fotógrafos producían, bueno, exponían, publicaban, mostraban su trabajo, pues podían ser, por un lado, las revistas, los periódicos, o sea, un medio en el cual, unos medios de comunicación en los cuales se podían reproducir, y el otro podrían ser las exposiciones. Literalmente el primer sistema, los medios, en fin, todavía existe, pero cada vez es menor, ¿no? No es un espacio ya profesional para fotografía, muy poca gente trabaja en ese espacio y muy pocas oportunidades puede tener un fotógrafo desconocido para acercarse a un periódico, a una revista y decir, publicarme estas fotos. Muy complicado, ¿no? Realmente es algo muy difícil. Y el mundo de las galerías, el que representan las exposiciones, o el de los centros de arte y todas esas cosas, entró en una crisis muy seria cuando ocurrió lo que acabo de decir, la crisis esa. Las exposiciones empezaban a durar 6 meses, 8 meses, 2 años, ¿no? Porque pues, no se podía producir exposiciones, el público empezaba a no ir, algunos espacios se cerraron, espacios que habían funcionado muy bien y que habían gastado cantidades ingentes del dinero público que sobraba a las empresas constructoras, pues empezaron a caer, ¿no? En distintas ciudades y todo eso, y literalmente pues pasamos de un momento eufórico, entre comillas, de promoción de lo que a veces se llamaba de esa manera tan tonta arte joven, que es una denominación completamente boba, porque la juventud es una enfermedad, como todo el mundo sabe, se pasa muy rápidamente, ¿no? Entonces esa cosa pues no existía, esa manera, digamos, de saltar al ruedo, de presentarse en público, y el libro ha sido la manera de hacerlo. Ha sido la manera en la que los fotógrafos de esta generación han conseguido que los que somos de otras generaciones, o los que somos curiosos o lo que sea, pues los hayamos visto, lo hayamos conocido, y ha sido así, ¿no? Ibas a un sitio y alguien te hablaba de uno, te lo pasaba o te lo enseñaba y luego lo conseguías. Apareció una librería en la red, Talpin, que empezó a distribuirlos. Algunas librerías en distintas ciudades empezaron a preocuparse por el tema, y poco a poco hemos llegado claramente a que ahora pues hay photobook clubs, hay librerías especializadas, hay ferias y reuniones sobre estos temas y festivales que se plantean cada cierto tiempo. Lo que ha cambiado, en un plazo de tiempo realmente minúsculo. Y bueno, pues no sé, si estuviéramos en una cosa podríamos dar, pues, no, lo podemos hacer con las manos para no hacer ruido, así como en las asambleas esas de Podemos, pero podríamos dar un gran aplauso a esta generación que ha sabido salir al ruedo súper bien, ¿vale? Sí que creo que es importante resaltar esa gran diferencia o ese supercambio tan drástico que ha habido
en tan poco tiempo, sobre todo. Aquí hubo una exposición hace no tanto tiempo, ahora no recuerdo el año, pero que llevaba por título, creo que era Editat Exposat o algo así, en el Museu Nacional d'Art de Catalunya, que hablaba también de trabajos en pared y de trabajos en forma de libro. Si no recuerdo mal, era 2009 o algo así. Y acaba en el catálogo planteando un panorama dantesco del libro en tanto en Cataluña como a nivel estatal. Y de hecho me acuerdo de cuando releyendo ese catálogo en el 2011 o algo así, que solo habían pasado 2 años, es decir, cómo puede ser que en tan poco, ¿sabes? Me sorprendía gratamente, obviamente, que en 2005 era, bueno, pues mira, han pasado por lo menos 6 años o 7 años, pero vamos, que en ese lapso de tiempo el escenario había cambiado de manera tan bestial. Bueno, solo por hacer el pequeño apunte. Volviendo al libro que se presenta, creo que también es importante tomárselo como la base de, o sea, esa conversación que tuvimos y que estabas comentando antes, ¿no? que está al final en la segunda parte del libro, como una especie de punto y seguido, ¿no? Punto para mirar un poquito lo que se está haciendo y lo que se ha hecho, y seguido porque también queda muchísimo por hacer, tanto en forma de libro como en otros muchos formatos, ¿no? Que es un poco igual de lo que va el epílogo, pero sí que creo que funciona un poquito de esa manera. No, tampoco vamos a destripar tanto el cómo se ha hecho, pero sí un poco lo que creo que significa el libro o lo que trata de transmitir. Es más, o por lo menos desde mi punto de vista, sí, no sé para ti si... Punto y seguido, sí. ¿No? Es más como una especie de intentar coger una pequeña instantánea de todo lo que está pasando en este instante, bueno, aquí y ahora, ¿no? En este momento, y que funcione de esa manera, ¿no? Que sea un pequeño... Aparte de también tener, o sea, aparte de esta parte más documental, digamos, luego tiene toda esa sección muchísimo más, lo que tú decías, de educativa o de experimentación o de probar cosas o... Bueno, ¿no? sí, de sensibilización en cierta manera. Ajá. Al lector. Ajá. ¿Pero qué lector sería? Bueno, o sea, ¿tú crees las personas que leen muchos libros de fotografía ya lo saben todo eso, pero a lo mejor los coleccionistas o personas que no están iniciadas en el tema lo perciben, pero quizá no lo ven. Y bueno, esto es una manera un poco de sentar unas bases muy mínimas de lo mínimo que puede hacer el libro por la fotografía. Luego hay 1000 recursos más y 1000 elementos que pueden ayudar, pero eso sería casi lo más fundamental dentro de lo que hace el libro. A mí me gustó mucho desde el principio la parte en que distinguías libro y catálogo, y en esa parte en que distinguías libro y catálogo planteabas por qué no hay que hacer catálogos y por qué sí hay que hacer libros. Bueno, lo que probablemente más tristeza le dé a muchas personas que nos gustan los libros es el hecho de que se generen catálogos carísimos con muchos logos institucionales y tapas muy duras y se queden en cajas en almacenes gigantescos, que sean casi como el Área 51 o alguna cosa así. Entonces realmente el catálogo en muchos casos pues es eso, ¿no? Muchas veces había que hacerlo porque lo mandaba el guión, ¿no? En cambio un libro es una cosa que si lo compras o si lo lees o si lo usas es porque puedes sacar algo de él, puedes aprender algo, puedes leerlo, puedes estimularte con él, ¿sabes? Entonces, bueno, pues un catálogo, hoy en día que hay un montón de tecnología diferente al papel, pues ya no se puede pensar de esa manera, creo. Que igual, quizás también tiene o sea, además de todo el tono educativo y didáctico y de introducción al mundo del libro, por lo menos en el caso de cuando se habla del catálogo, sí que tiene un punto de reivindicativo también, ¿no? Sí, claro. De entender la publicación de otra manera, quiero decir, claro, ya que estamos manchando papel, manchémoslo bien, o sea, que quizás el catálogo se tiene que repensar también, ¿no? Tiene que dejar o sea, se tendría que plantear con las mismas ideas con las que se plantean los fotolibros hoy en día, ¿no? Sí, hay una máxima que intento aplicar en mi vida, que es que no me gusta hacer cosas inútiles. Entonces intento que cualquier cosa que hago sea útil para mí o para otra persona. O sea, entonces
en ese aspecto, o sea, por ejemplo, hacer un listado simplemente de libros, pues no sé, que hay muchos y no creo que tenga ninguna necesidad del mundo además de ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, hacer esto me ha servido mucho también para poner ideas en orden, para experimentar, para trabajar con vosotros, que ha sido un placer, y para también comunicar un poco mi amor hacia los libros, hacia el público. Yo creo que hay que pensar también lo que fueron los catálogos, porque eso fue una epidemia que todavía no ha sido del todo superada, pero era un producto muy raro, ¿no? En el que normalmente solía ser grande, lo cual lo convertía en un producto ya que ya de por sí era un rollo, porque no te cabía en el estante. Normalmente siempre las librerías de Lance están llenas de catálogos, casi por definición, y algo de eso pasaba por, pues yo creo que por la propia estructura, una estructura un poco, en fin, ¿cómo llamarlo? No sé, perversa, quizá, ¿no? O sea, normalmente llevaba un texto que nunca hablaba para nada de lo que había después, ¿no? El texto de introducción. El texto de introducción en una época se le encargaba a poetas, en otra época se le encargaba a críticos de arte, pero que, yo qué sé, su función no era hablar de la obra, sino que como escribían en algún suplemento o en alguna cosa, pues deberían hacerlo. Luego venía una antología de imágenes ordenada, no se sabía por qué razones, porque normalmente no le preguntaban nunca al autor cómo ordenarla, ¿no? O sea, a lo mejor en el orden en el que estaban expuestas en la galería donde se producía esto, cualquiera sabe, ¿no? Y si, pues ahí aparecían unas cuantas imágenes, a veces con la página de la izquierda en blanco, que eso es una cosa que da mucha pena, las páginas de la izquierda, ¿os acordáis, no? La pena que da una página de la izquierda en blanco, ¿no? Normalmente, por ejemplo, un catálogo cogía un niño y inmediatamente la página izquierda lo llenaba de dibujos, de collages o de cualquier ordinaria. Pero luego venía lo peor, que era la biografía. O sea, los artistas de los catálogos no eran en realidad seres humanos normales y corrientes, sino que eran gente que que vivían y trabajaban siempre en el mismo sitio. La mayor parte de los seres humanos que yo conozco viven en un sitio y trabajan en otro, o en otros, pero en este caso era como obligatorio, todos tenían que vivir y trabajar en el mismo sitio. Luego venía un episodio principal de su vida, que eran las exposiciones individuales, pero después venía un episodio un poco más triste, que eran las exposiciones colectivas, que normalmente ocupaban muchísimo más espacio que el de las exposiciones individuales. Y luego venía una bibliografía, que a veces la pobre era muy corta, y entonces pues hinchaba, ¿no?, la bibliografía y tal y cual. Y luego podían venir una cosa que eran colecciones. Nunca faltaba la colección de, yo qué sé, por ejemplo, la comunidad autónoma a la que uno pertenecía, ¿no? Y entonces esos productos eran intercambiables, a decir verdad. Yo no sé por qué no se han hecho versiones un poco humorísticas de catálogos, porque tenían un tono muy serio. A veces tenían un texto del consejero, concejal o yo qué sé, político de turno, y eran como fotocopias, casi siempre eran iguales, ¿no? Y durante años y años han sido sagrados, ¿no? Era como un modelo que no había manera de salvárselo, ¿no? O sea, había que aguantar catálogos sí o sí. Sí, es un poco pena, porque puede tener una utilidad si se repiensa y se hace de otra manera. La verdad es que la idea de tener la posibilidad de hacer una publicación a partir de una exposición, pero que la complemente, o que repiense el trabajo de otra manera, a todos los que hacemos fotos o cualquier otra disciplina artística siempre nos va a parecer bien. Lo que pasa es que estaba mal planteado, yo creo, o se ha planteado generalmente bastante mal, ¿no? En esa idea de intentar hacer lo mismo o intentar llevar la exposición al papel y encuadernarlo. El error es la base, ¿no?, desde la que sale. Bueno, sobre todo catálogos en fotografía, ¿no? Porque en otro tipo de artes, la pintura, incluso escultura, el reproducir la obra de forma aislada, pues puede tener más sentido, y puede ser eso, ¿no? Pues poderte llevar un Rothko a tu casa, en cierta manera, puede estar bien, y puedes tener muchos textos que te pueden ayudar a entender la obra o te puedes estudiar. Por ahí si está bien hecho el catálogo, yo tengo catálogos cojonudos que, o sea, puedo estudiarles y aprender algo de ahí, ¿sabes? Pero en foto, que es una cosa, bueno, no toda la fotografía, pero algún tipo de fotografía que es algo más fluido, que puede generar sinergias entre imágenes y tal, limitarse a una estructura como la que entendíamos de catálogo es realmente matar el trabajo, en vez de intentar potenciarlo y llevarlo a un campo más elevado. Entonces, bueno, pues poco a poco se está dando cuenta los fotógrafos de esto, y ya, o sea, si les ofreces un catálogo, pues prefieren hacerse harakiri a tener que hacerlo. Bueno, prefieren coger la pasta y hacerse su libro, sí, ¿no? Exacto, claro. Sí. Eso fue lo que cambió,
yo que sé, una pequeña universidad, la Universidad de Cádiz, y una sala de exposiciones minúscula con un presupuesto verdaderamente de coña, la Cursala, que daba, me parece que contaba un día Jesús Micó, 2.000 euros por publicación, ¿no? Y entonces él daba la oportunidad a la gente que exponía allí de hacer un catálogo con esa cantidad, lo que fuera, o utilizar esa cantidad más, si le hacía falta algo de dinero que se lo buscara, para producir algo parecido a un libro artista. Y de ahí han salido algunos de los libros más interesantes de estos años de una universidad, que en principio pues no es precisamente un modelo editorial de cierto éxito. Los libros universitarios son en general libros de autopromoción de los profesores de la universidad correspondiente y literalmente no tienen ni distribución ni nada, o sea, es una cosa que realmente es un poco penosa. Y sin embargo, en este, digamos, fragmento editorial, que no es el más estimulante ni muchísimo menos, se hizo una cosa muy abierta, muy rica, porque produjo gente de muy distintos sitios con muchísima libertad. Y bueno, es algo que demuestra también hasta qué punto el mundo editorial, que cada vez más se abre también a este tipo de producciones, era un poco, vamos a decirlo de alguna manera, tímido, ¿no? Como que no le apetecía meterse en estos líos. Como que los libros deberían, por ejemplo, esta es una de las discusiones clásicas, los fotolibros deben ser únicos, o sea, ejemplares únicos, o deben ser colecciones, ¿no? Las editoriales siempre dicen, no, vamos a hacer una... No todas, por supuesto, pero en fin, vamos a hacer una colección de libros de fotografía. Todos van a ser iguales, en la forma, en el tal, en el cual. Bueno, no, a lo mejor el fotolibro no debe ser esa historia, debe ser, según el caso en particular que se trate, pues ser resuelto de una manera o de otra. Y eso, pues fallaba bastante, ciertamente. Sí, esa libertad yo creo que es uno de los elementos que ahora estamos experimentando, el hecho de, por X factores, podernos sentir libres. Y a mí lo que me gusta, o sea, lo que me gustaría resaltar también es que si solo teniendo una universidad, o sea, solo teniendo un apoyo institucional para toda esta gente, se han conseguido hacer, bueno, van a hacer 50 ahora. Sí, pero van por el 50, pero quiero decir, teniendo solo una universidad, todo lo que se ha conseguido, imaginaros si tuviésemos 3 o 4, yo no digo 10, 3 o 4 apoyos institucionales en este sentido. Y de la misma manera, si tuviésemos también 3 o 4 editores que también apostasen y arriesgasen, ¿no? No creo que solo tengan que ser instituciones públicas, sino también privadas, ¿no? Bueno, pueden ser editores o pueden ser otras entidades o otras instituciones, ¿no? Creo que con muy poco se ha hecho muchísimo. Me pregunto si esto también ayudará a que, ¿no? Viendo el éxito conseguido con tan poco esfuerzo, digamos, o tan poca inversión económica, esto también ayudará o incentivará que más gente con posibilidades apoye este tipo de publicaciones y todo este movimiento. La verdad es que sería lo suyo intentar conseguir un poquito más de apoyo, más que nada para que esto perdure. Otra cosa de la que quería hablar, que igual es lo del final, básicamente, que es una especie de toque de atención, no sé, corrígeme, ¿es como una especie de toque de atención? Sí, es una cosa que a lo mejor me digo a mí mismo. Ajá. Y sí, es una advertencia. Puedes girarlo. No sé hacer ni un pase de diapositivas, no sabría ni cómo hacerlo, o sea, a lo mejor se puede hacer. Resumiendo mucho el toque de atención... Rotar vista, mira, a lo mejor sí. Hacia derecha. Bueno, o si no... Perfecto. Para empezar. El siguiente sale. ¿Por qué el toque de atención? Venga, va. Bueno, creo que una de las fórmulas de éxito que han tenido estos libros que han salido fuera es que han sido muy coherentes en sí mismos. Y también doy clases en Madrid y en Valencia y me doy cuenta que muchas veces los alumnos siguen la corriente. O sea, pues a lo mejor les gusta algo de ese libro, cogen cosas de otro no sé qué. Y no creo que ir ahí a la corriente sea la forma de hacerlo, porque yo estoy empezando a vivir de esto y no es una cosa que crea que me vaya a poder comprar un coche o pueda estar viviendo toda mi vida, porque es una cosa que
está funcionando ahora, pero no sé hasta cuándo va a poder funcionar, ¿no? Es como lo de los vender ladrillos, ¿no? Es un poco eso, es saber lo que estás haciendo, ser consciente de ello y realista y decir, no, ahora, yo qué sé, me voy a comprar una imprenta, ¿sabes? Si me voy a poner yo, hay que ir al loro, porque no creo que sea una cosa lo bastante sólida y que tenga un mercado lo bastante fuerte como para que pueda aguantar una producción de libros infinita. Ajá. O sea, se puede hacer libros, pero se tienen que hacer libros de forma coherente y con inteligencia. Y por eso también, o sea, la misma experimentación que se ha hecho con los libros también invitaría a que se hiciera en otros sectores, en otras formas, porque a su vez también desarrollaría más el lenguaje fotográfico. Ajá. O sea, sería ir buscando formas que la idea que tiene el autor, el fotógrafo, potenciar en esa idea y no encapsularla solo en el libro, porque ahora los libros están funcionando. Bueno, yo aquí se planteaba la idea de si hasta qué punto podemos estar viviendo una moda y esa moda puede acabar en una burbuja, ¿no? El texto que había y la burbuja hacer plaf, ¿no? Pero se puede pensar en eso, es verdad. Pero yo creo que el género fotolibro, pues ¿por qué no? Puede tener larga vida. Las condiciones tecnológicas que han permitido el desarrollo del fotolibro son muy especiales, son básicamente estos aparatos, ¿no? Los ordenadores, las impresoras, internet, etcétera, etcétera. Antes hacerse fotolibro exigía una serie de dependencias económicas y tecnológicas bastante complicadas. Hoy en día el proceso de autoedición en muchos casos exige especialización, como siempre, de acuerdo, pero se ha simplificado de una manera tremenda. Y si, por poner un ejemplo, los libros de poesía, los poetas siempre a lo largo de la historia y desde hace muchísimo tiempo se han presentado a un público haciendo una plaquette, una pequeña edición y repartiéndola entre los amigos. Con eso a lo mejor después han tenido un premio y después a lo mejor una editorial, ¿por qué no?, les ha publicado. Pero desde luego muy pocas veces un poeta ha entrado en el, digamos, discurso de las letras si no es haciendo esta apuesta, ¿no? Escribir y tal, y bueno, pues me hago yo aquí una publicación que ni en cuaderno, por cierto, están las plaquettes, todas estas cosas, con el tiempo se convierten en las piezas de bibliófilo más buscadas, ¿no? O sea, son los libros que alcanzan al final unos precios más altos, cuando en principio son libros que no son venales, son libros que literalmente se reparten en un medio, ¿no? En un medio. Si este sistema, que es bastante antiguo, sigue funcionando, y en principio no tiene por qué pararse, porque pararse no. No, quiero decir, aquí intento ser optimista, ¿no? Con el comentario. Si esto puede funcionar, pues ¿por qué no podría mantenerse este modelo de publicación que sí, no se diferencia tanto a aquel? Sí, no, yo creo que el miedo viene más por una idea o una sensación de que corremos el peligro de colocar por encima el continente al contenido. Quiere decir que de todas formas creo que es un miedo bastante infundado, sobre todo aquí, ¿no? Porque justamente es una exposición que apuesta por coger ideas y plantearlas en dos formatos diferentes, y la gran mayoría o yo diría la totalidad de los autores que tienen tanto libro y como pared han pensado en cómo trasladar la idea a los dos formatos. O sea, que no es una traslación del libro directamente a la pared, sino que coges la idea y dices, vale, ¿qué libro le funciona mejor a esta idea y qué pared o qué puesta en pared le funciona mejor? ¿Qué forma? Quiero decir, entiendo que puedan haber estos miedos y hay que controlarlos, sobre todo para los que vienen por detrás, pero también yo soy optimista por naturaleza y más viendo todo lo que está pasando hoy en día y viendo también que los proyectos fotográficos en realidad que forman estos libros en sí mismos ya suponen un cambio bastante grande en cuanto a las prácticas fotográficas. Los tipos de proyectos que se están haciendo, yo creo que ha habido un salto bastante grande en las prácticas fotográficas. Luego eso se ha sabido aplicar al libro y yo estoy casi seguro que también se va a saber aplicar y se va a saber experimentar también en puestas en pared, incluso, y ya se está haciendo, y también en otro tipo de plataformas y formatos, desde aplicaciones a páginas web, a performance o cualquier otra propuesta. Se nos acaba la imaginación en las diferentes formas, es como que siempre hay como tres, es como... Perfecto, hay más para buscar y más para hacer. Yo me cojo a tus palabras, la pieza de Antonio, ¿no? La pieza de Antonio Sujonuga. Es una manera de presentar sus fotos claramente como un conjunto en el cual existe algo así como de
amontonamiento y por lo tanto como una lectura fragmentada y como que hay que atravesar capas y superficies para entrar en ello y todo eso, es muy distinta del libro, pero a él le gusta hacerla de esta manera y evita, por ejemplo, cuando presenta, aunque también presenta una foto aislada como vemos ahí, evita hacerlo de una forma convencional porque le parece que bueno, pues una presentación de una exposición exige una idea de un cierto caos, un cierto desorden y sobre todo multiplicidad. Eso tiene mucha relación con el libro. Hasta cierto punto el libro es más simplista, por decirlo así, que esa presentación que tenemos ahí en el trabajo, Antonio, me refiero. Y el libro que está haciendo ahora pues intenta crear una serie de complicaciones, por ejemplo en las escalas y todo esto, para intentar sugerirnos algo así, ¿no? Experimentar en el montaje de exposiciones cuando quieres conseguir lo múltiple en vez de lo individual, y también en el diseño de libros, es un arma muy positiva para la producción de imágenes, para la cultura visual. Sí, ¿no? Porque si no es como las pelis estas de Metro-Goldwyn-Mayer, ¿no? Que sale el león y dices, ya la he visto. Claro, te vas. Sí. Yo creo que es la gran, o sea, la gran seña de todo lo que está pasando, y auguro más éxitos, la voy a cagar, pero vamos, auguro más éxitos en este sentido en otras plataformas. Creo que no se trata de simplemente, o no es solamente el fotolibro aquí y ahora, sino que es la fotografía aquí y ahora es el fotolibro, y estoy convencidísimo que pronto será también la exposición y cualquier otro formato más, en relación a casi la sed que hay por hacer cosas de una manera un poquito diferente y darle la vuelta. Creo que hay muchísimas ganas de cambiar un poco las cosas, y quizás viene todo unido, ¿no? Que es, o sea, está esa parte de la práctica fotográfica y luego está toda la parte de cómo llevar a cabo todo este tipo de propuestas, ¿no? Que es un poco lo que has intentado explicar antes sobre la crisis y todo este tipo de cosas, ¿no? De que cuando no tienes salidas las encuentras y las creas. Entonces sí que hay una parte muy creativa en esos dos, por esos dos lados. Le hemos dado la vuelta. Le hemos dado la vuelta al libro. Sí. Bueno, querría acabar, a lo mejor ya, ¿no? O bueno, que si, yo qué sé, si alguien quiere comentar... Sí, bueno. Que en la broma esta de Metro-Goldwyn-Mayer, de hecho, tiene mucho sentido porque no sé si os acordáis de 2001 de Stanley Kubrick, diseñaron un logotipo específico de Metro-Goldwyn-Mayer solo para esa película, que es un fondo azul con el logo en amarillo, así en plan futurista, para que ya desde un principio dar un rollo nuevo y no decir ya lo he visto. O sea que eso es un buen ejemplo. A mí me gustaría decir una cosa sobre temas, que esto es curioso, ¿no? Los fotolibros que se han presentado mejores, los que más nos gustan, y que algunos de ellos están acá en esta exposición estupenda, no son exactamente un tipo de producción fotográfica que ha estado de moda hace algún tiempo, y todavía quedan algunos restos, que es un tipo de producción fotográfica que le llaman, el otro día me lo contaba una persona que sabía decirlo bien, autorreferencial, ¿no? Literalmente, por ejemplo, cuando ves maquetas o te enseñan una cosa que había antes que se llamaba portafolios y tal, hay mucha autorreferencialidad, ¿no? Hay mucha gente que se hace selfies y te cuenta la historia de su yo qué sé, lo que sea, su ombligo, y vamos, a veces incluso de más partes del cuerpo, pero en cualquier caso, como yo, como aquel libro de Bonilla que se yo llevo todo el tiempo, ¿no? Y había una exageración, y estaban de moda estos fotógrafos perniciosos tipo Francesca Budman, Nan Goldin, o sea, ¿os acordáis, no? Una especie de epidemia que hubo un tiempo. Y entonces, los libros no. En los libros no. Hay una cosa curiosa, que en los libros, hay alguno que también caería en esta cosa, pero los libros muestran una regla que es muy buena para la fotografía en general, para todo, ¿no? Fotógrafo, sal de casa, ¿no? Mira el mundo y enséñalo a los demás y todas estas cosas, y se ve, ¿no? Aquí lo que tenemos alrededor son libros que nos enseñan bueno, una experiencia que es la nuestra, que es contemporánea y todo eso. No nos enseñan, como a veces parece, por ejemplo, en esos segmentos de la producción fotográfica que se ven más en el mercado del arte, porque se supone que son auto lo que sean, ¿no? Para autos ya tenemos aquello de ahí. Entonces ahí sí que nos encontramos más con esa cosa
un poco aburridísima de yo, ¿no? A mí eso también me gusta mucho, el cómo estos fotógrafos nacidos en un ambiente en el que parecía que lo que molaba era sufrir mucho y todo eso, y tener penas de amor, y luego las contamos con fotos, eso te lo encuentras sistemáticamente en la red y cosas así. Pues los que han salido y los que en principio han tenido éxito han sido mucho más abiertos, han sido narrativos, no digo narrativos desde el punto de vista de estilo literario, sino de contarnos algo sobre el mundo. Sí, no sé si tengo tan claro que se hayan dejado de hacer tanto, pero sí que es muy verdad que no son los que tienen más éxito. O sea, o los más reconocimiento, digamos. No sé si por éxito es una palabra muy complicada, pero reconocimiento sí que es verdad que son otro tipo de... Bueno, yo creo que aquí es una buena muestra, ¿no? De eso. Sí, se empieza a trabajar más de dentro para afuera que de fuera para adentro, sí, en los libros. Creo que también quizá esa epidemia que decías es también porque al final se vincula mucho con el diario, y como el diario tiene este formato de publicación, también tiene ese peligro de la referencia. Yo creo que podemos, bueno, que podéis, si queréis, preguntar y hacer cualquier comentario sobre lo que hemos hablado. Hemos planteado esto como una charla bastante abierta, igual que la charla que tuvimos y que está documentada en el propio libro. O sea que cualquier comentario no tiene por qué ser una pregunta, puede ser un comentario o un pensamiento, una idea, una opinión. Bueno, jo volia felicitar pel llibre, el trobo collonut, Eloi, felicitats. Realment crec que pot ser una eina excel·lent, sobretot per gent que està començant, gente que está estudiando fotografía o diseño gráfico, porque claro, realmente te da, como estudiante, de golpe te da la oportunidad de entender que le puedes dar la vuelta al michó, ¿no? Diga, ¿por qué un libro que habla de fotografía tiene que haber fotografía, ¿no? Es como la suma de la contra de la vanguardia de un cómic, o sea, hay como muchos elementos y se está hablando de fotografía, que es de lo que menos hay, o sea, que me parece fantástico. Cuando me lo contabais me parecía, creía esto, ya van los modernos estos, pero realmente lo encuentro cojonudo, ¿no? Creo que realmente es para estudiantes, bueno, para mí también, pero quiero decir que esto en manos de gente que está empezando, hostia, está molt bé, felicitats. Y entonces, ahí va la pregunta, ¿cuándo se tomó la decisión de que no apareciesen fotos? Porque después también pienso que cuando hablabais de los recursos, a veces la falta de recursos agudiza el ingenio, ¿no? O sea, cuando hay un nicho muy pobre, el más listo es el que come, ¿no? Entonces, a lo mejor la falta de recursos, porque claro, si te hubiesen dicho, oye, puedes hacer el catálogo que quieras, como quieras, con las imágenes que quieras, a lo mejor ahí sí que hubieses puesto las fotos a 1 metro cuadrado, no lo sé. O sea, me gustaría saber cómo tomasteis esta decisión. La decisión fue porque no quería ni meter ni sacar a nadie. Entonces decidí montarme otra cosa. O sea, no quería darle protagonismo, o sea, me parecía que incluir solo estos trabajos era reduccionista, hablando a nivel global, y porque tampoco se me ocurría la manera de articularlo todo de forma coherente. Entonces preferí tratarlo de forma abstracta e irme al libro como, bueno, pues eso, como libro, ¿no? Hablar del libro como libro. Sí, y luego también tema de medios, tema de presupuestos de impresión y tal, a lo mejor no nos podíamos tener cuadricomía, ¿sabes? Tampoco podíamos asegurar una reproducción exacta de todos los trabajos, etcétera. Y bueno, lidiar con muchos autores también me hubiera supuesto muchísimo tiempo, etcétera. Pero en principio fue una decisión para que no fuera exclusiva y que no entrara ni saliera nadie, o sea, hacerlo de forma abstracta. Pensando sobre tu trabajo también. Sí. Bueno, claro, y eso. Claro. Bueno, también le recuerdo a Eloi que el previo que le propusimos era que no fuera un catálogo, es decir, exacto, que no queríamos reflejar, pese a que a mí me gustaría mucho. Creo que tengo 3 o 4 preguntas, pero voy a intentar que sean 2. Una, vale, yo creo que
¿por qué no un catálogo puede ser una obra creativa en formato libro? El catálogo se tiene que ceñir a una serie de cosas y a lo mejor un fotolibro o un libro de autor no tanto. Entonces, si no, la verdad es que, Horacio, no sé por qué haces catálogos. Acabas de hacer un catálogo para mí estupendo, ¿no? y que además uno se entera de muchas cosas, pero además de enterarse de muchas cosas, ¿por qué no puede ser un catálogo? ¿Por qué tiene que tener este toque un pelo despectivo que me encanta, que funciona porque provoca y por tanto por eso creamos la polémica? Y la otra, que creo es un poco para todas, pero también para Horacio, es: el otro día le preguntamos a Martín Parr si había un boom en el libro español y por qué. Yo creo que si podéis hacer un diagnóstico de qué diferencia el libro español, este momento, ¿no?, todos estos años de los últimos años de creatividad, si hay alguna característica diferente a lo que a lo mejor puede haber en otros países. Decía Horacio porque también lo has seguido desde hace muchísimos años con Latinoamérica, con otras cosas para comparar, y quizás si hay un diagnóstico de qué diferencia. Y la última, que no quería renunciar, es: hay muchísimos fotógrafos de la sala cabreados porque para ellos, para vosotros, en 2001 no hay ningún libro. Fontcuberta, que lo tenemos a 2 asientos, llevan muchísimos años haciendo libros excelentes. De hecho, entonces, sí, de Fontcuberta. Cuidado. De hecho, me fastidió un poco empezar la lista en el 2000, porque en el 98 había un par de libros interesantes, pero había que acotar. Pero los tenemos. Sí, a ver, sí, de hecho... ¿En el 2001 no hay? 2002. En 2001, remitiéndome a las listas que me ha facilitado el Reina y Fotocolecciones, no había ninguno. Sí, cuando la exposición esa que mencionaste antes, libros que son fotos, fotos que son libros, es pues como un inventario, ¿no? Un inventario de libros que no pertenecen a editoriales convencionales, ni son catálogos de museos, aunque hay algún caso excepcional que sí pueda ser así, que se editan entre el 2000 y el 2013. Y bueno, es verdad que al principio había muy pocos. O sea, empezamos a mirar y había muy pocos. Hombre, había libros que editados por editoriales y por museos, bastantes, ¿no? Y algunos por galerías también. Pero entonces se perdía esta idea del libro autor. O sea, he hecho antes una reducción al absurdo del tema del catálogo. Hombre, hay algunos ejemplos de catálogos excelentes en la historia, eso sin duda, ¿no? Pero bueno, me estaba refiriendo casi a ese catálogo un poco caricatura, como tal lo he hecho, y espero que nadie se lo tome mal, porque era como llevarlo a un límite que en realidad se refería más a ese tipo de catálogo de galería que se conservaba como recuerdo, que es el que más se correspondería a esa descripción, y que era muy convencional, ¿no? Y que son libros que en la práctica como máximo te quedas como recuerdo de la... Pero claro, también es verdad que ha habido galerías que han hecho trabajos estupendos por publicar catálogos, por ejemplo, que son en la práctica libros de artista, ¿no? Y entonces nos encontramos con algo que no es lo que yo he dicho. O sea, ahí puede haber una norma, pero si esa norma ha existido, sin duda también tiene excepciones. Sí, pero o sea, sí que habría que decir que ha sido norma. Un poco norma, sí, ¿no? Creo que es claro, bastante innegable por todos los que estamos aquí que Norma y Orma. Sí. Norma y Orma, con grandísimas excepciones, no solo en los últimos años, sino a nivel histórico, y no solo aquí, sino en todo el mundo, pero sí que yo creo que y justamente a nivel estatal sí que han habido una época de muchas Ormas de este tipo. Claro, luego hay excepciones, sí. Luego yo creo que también es una cuestión de cómo definir el catálogo, que igual de eso estaría bien, o sea, intentar redefinirlo, intentar explicar, intentar plantear una nueva manera de entender el catálogo, ¿no? Es un poco lo que decía antes, pues lo mismo que están haciendo aquí el ejercicio, ¿no? De que coges el libro y cuando te dicen que lo lleves a la pared, te olvidas del libro y piensas en qué imágenes son, y entonces vuelves a rehacer el proyecto en base a eso. El catálogo tendría que ir un poquito por ahí. También no perder esa referencia de la exposición, pero no cerrarse a llevar la pared al papel. Porque es que son estructuras narrativas casi antagónicas, o sea, no tiene ningún sentido. Para mí la diferencia está en que el catálogo es un documento de un trabajo y un libro, tal como lo estamos enfocando acá, un fotolibro, es en realidad una obra. O sea, cuando alguien hace un fotolibro
con el cuidado, por ejemplo, con el que se han hecho los que están en esta sala y muchos otros, lo está haciendo como una obra tan importante como la exposición, como una obra tan importante como las fotos que ha hecho antes, o incluso como su obra más importante. O sea, está trabajando en ese formato para producir una obra. Esta es mi obra, esto es lo que yo he hecho. No está produciendo un recuerdo de esa obra, no está produciendo un documento de esa obra, un acta notarial de esa obra, no, está produciendo una obra específica, y en esa obra, pues claro, tiene que tomar decisiones sobre cubiertas, sobre textos, sobre imágenes, sobre tamaño, tiene que tomar decisiones sobre el número de imágenes que hay que poner, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo ese tipo de cuestiones se pueden hacer de muchas maneras, mejor o peor. Acá, esta es una característica, volviendo a la pregunta, Pepe, característica de los libros españoles mejores de estos años, es que son bastante frescos, son bastante, esa es una frase que además aparece acá precisamente, no son reproducciones de modelos anteriores. Claro, hay algunos libros que a cierto tiempo que se ponen un poco de moda, ¿no? Por las razones que sean, porque tienen mucho éxito de repente, y por lo tanto, pues generalmente estos libros de acá no son exactamente reproducciones de esos modelos. Son libros que se han intentado plantear la ejecución del libro no como si no existieran libros previos, claro, pero realmente para intentar hacer un trabajo que sea un tanto especial. A veces son pequeños, a veces son más grandes, a veces, y bueno, cuando son pequeños y más grandes, muchas veces esas decisiones tienen que ver precisamente con el contenido de las fotos, no tienen que ver solo, por ejemplo, con cuestiones, vamos a suponer, de economía de la producción. Son libros colectivos, esa es otra característica muy importante, ¿no? En los libros que se han hecho, notamos que se repiten algunos diseñadores, Eloy se repite bastante. Es un pesado, sí. Se repite Jaime Narváez, se repite, pues una serie de diseñadores que han estado haciendo el trabajo con los fotógrafos. Se repiten también ciertos técnicos, ¿no? El papel de Gonzalo, por poner un ejemplo, en Madrid, ¿no? Que ha revisado muchísimas maquetas y también ha solucionado problemas técnicos muy complicados. El ejemplo más llamativo es Karman, ¿no? En el cual el brillo de las páginas exigía unas soluciones técnicas muy complicadas y que carecían además el libro de una manera enorme, y si no se resolvía, el libro no era el libro que quería Oscar, ¿no? Y entonces, a priori era imposible, pues su editora, Sonia, no podía, Gonzalo, finalmente lo acabaron resolviendo en imprenta después de muchas cosas y probablemente gastando mucho más dinero de lo que pensaban, pero mucho del que les decían que tenían que gastarse en ese plan, ¿no? También estuviste allá, o sea que eso lo saben muchísimo mejor. Entonces, en esto hay un trabajo colectivo muy importante, ¿no? Un trabajo colectivo decisivo de distinta gente. Yo he hecho un poco en falta el que haya menos escritores. Cuando digo escritores no me estoy refiriendo al medio profesional, por ejemplo, los que escribimos de estas cosas, o sea, por ejemplo, colaborar con poetas, con literatos, me está y de hecho, un poquito más de palabras. Eso, por ejemplo, creo hasta cierto punto que es un defecto, porque es un poco empobrecedor. Ya que se forma un colectivo, ¿por qué no, verdad? Como se ha hecho en estos libros, también buscar a alguien para formalizar una cosa que te quería preguntar. Bueno, estuve mirando mucho, o sea, leyendo el catálogo que habéis sacado con RM de la exposición del Reina y todo esto, y llegué a una conclusión en cuanto a buscar algo como una especie de traza identitaria de los fotolibros españoles, y la única posibilidad que se me ocurría era ese juego de texto e imagen. Digo a nivel histórico, no ahora, digo en años anteriores, que igual que, yo qué sé, pues el diseño holandés, la libertad japonesa, de tanto fotográfica como también de puesta en página, todo este tipo, ¿no? Cada uno, hay muchos países o algunos países que tienen una tradición bastante importante y que se caracteriza por algunas cosas. En el caso de los fotolibros españoles, ¿estarías de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que como proyecto... No solo por palabra de imagen, pero digo por más... imagen es lo mejor, sí, de la fotografía española así como conjunto, y tiene además mucha ambición, porque en la práctica no es una subordinación de la imagen a la palabra,
como podría parecer, sino que más bien hay como un ejercicio de igualdad que se respeta en el diseño. O sea, cuando miramos las cubiertas de estos libros, aparecen los nombres de los fotógrafos y de los escritores, que eran mucho más famosos, lógicamente, que los fotógrafos, con el mismo tipo de letra, o sea, con el mismo cuerpo de letra. No está destacado más el nombre de Cela que el de Colón, por poner un ejemplo. Esto es característico en los libros españoles y curiosamente también en libros latinoamericanos. Ajá. No es muy sencillo encontrar la explicación. Uno de los primeros poetas que se tomó en serio ilustrar sus libros de poesía con fotos fue Neruda. Neruda estuvo de cónsul de Chile en Madrid antes de la Guerra Civil y trabajando con los grupos más politizados de izquierda de la poesía en aquel momento, cambió su registro poético y empezó a escribir, incluso escribió un manifiesto sobre el poder de las cosas. Y cuando volvió a Chile, el primer libro que hizo, que es el libro que trata de la Guerra Civil Española, España en el corazón, está ilustrado con fotomontajes y empieza a cambiar, ¿no? Pasa en otros ejemplos en ese momento, no tanto en libros de poesía en ese momento, pero por ejemplo Cruz y Raya hace 2 anuarios, el primero ilustrado con dibujos y cosas así, y el segundo ilustrado con fotografías y fotomontajes. Y fotomontajes además bastante buenos de Benjamín Palencia. Entonces, parece ser que no sabemos muy bien por qué, porque no hay una explicación, no hay manifiestos, no hay textos que expliquen objetivamente este hecho, pero aparece desde muy pronto, para ser exacto, desde 1902, trabajos de fotografía partiendo de textos literarios. Y esto continúa como mínimo hasta que se acaba palabra e imagen, ¿no? Bueno, probablemente un poquito después. Incluso un poquito todo, más, ¿no? Porque, por ejemplo, el último libro de la exposición esta de fotos y libros, que es Antifemina, de Colita, también va. Tan importante es el texto de María Lorena Capmany como el texto de Colita, ¿no? Sí. Luego sí que ha sido una constante de los fotolibros españoles precisamente la importancia relativa del texto con la imagen. Ajá. Pero bueno, eso quizá ahora ya no pasa. Genial, no, porque genial. Hay un escritor en español que sí lo utiliza súper frecuentemente, que es Mario Bellatín. Ajá. Pero si uno piensa en los clásicos de literatura contemporánea, pues te encuentras que hay fotografía, por ejemplo, en los libros de Schiaval, o te encuentras que hay fotografías en algunos libros de escritores latinoamericanos, en este caso otra vez, pero no tanto. Que Javier Marías ya empieza a poner fotos en los libros, de eso te has dado cuenta. Sí. Y dentro de poco tendremos una inflación. Yo me parece que Vilamata se lo está pensando. Bueno, Chema me regaló, de hecho, Salvans, que está ahí, Chema me regaló la última vez que estuvimos aquí, en la mesa redonda, me regalaste un libro que había sacado tú las fotos, ¿no? Que es que ahora no me acuerdo ni del título ni de nada. De Vialfolk, exactamente. De acá, que por cierto siempre es una editorial que cada libro lo entendía como individual y no como una colección. Y solo quería hacer el apunte que yo creo lo que habla. Yactar estaba. Sí, bueno, no sé, pero digo que para mí el gran problema de los catálogos es cuando tienen que entrar dentro de una maquetación, de un diseño gráfico. Esa es la muerte para ese trabajo fotográfico. Que lo entiendo desde el punto de vista económico, de que bueno, ya han creado una línea, ¿no? Que quieren que eso sea reconocible con tal galería o lo que sea, lo entiendo. Pero es la muerte para el trabajo fotográfico. Es tan difícil, o sea, es como poner ya las fotos con calzador allí dentro, ¿no? En vez de pensar en qué le conviene a cada una de los trabajos y de las exposiciones, ¿no? Hubo un tiempo que los catálogos del IBAN de Valencia exigían una foto del artista de turno con la directora del museo. Hostia, se podría hacer un libro solo con esas fotos. Sí, se hará, no te preocupes. Ahora va a tener mucho tiempo en la cárcel para hacerlo. Vale, no sé si hay más. Un pequeñito detalle, lo hemos dejado para hasta el final. Realmente había 2 posibilidades: o no vender libros hoy o venderos una edición especial. Es una edición especial mal encuadernada, que por supuesto se hace una reimpresión y que estará bien encuadernada. Pero sorprendiendo a Eloy, lo que os proponemos es que os lo vendemos hoy, precio especial, 1/3 del valor, y os lo podrán dedicar. Yo creo que sí que tenéis la oportunidad de llevaros esa edición especial rarísima que se buscará de aquí a unos años como algo impagable, y que obviamente la parte final,
que es lo que hoy no le hemos pedido permiso, ha sido un acuerdo ahora entre Mario, Ramón y nosotros. La parte final está encabalgada, digamos, el texto no se acaba de leer bien y obviamente eso se va a repetir, y la edición no tan valiosa que será la reimpresión lo tendremos de aquí unas semanas. Así es que sacamos todos los catálogos que tenemos, que serán los únicos que se vendan de esta edición especial. Sí, pido disculpas, ha sido la última pieza del puzzle, ha fallado. Este lo vendemos. Sí, ¿no? ¿Queremos venderlo? Lo tenemos que discutir. Luego lo discutimos. No, ese es exclusivo. No, dice Mario que no. Too late. Tendría que haber añadido en la contra el tema de la especulación. El valor añadido es el trabajo hecho, no aquí. Que eso, ha habido un fallo en la encuadernación. Se van a volver a reimprimir todos a encuadernar y los tendremos en las próximas semanas para que los tengáis. Ahora espero que